Y vamos a leer los versículos finales. Los versículos 24 al 29 de Mateo capítulo 7. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Y aquí tú nos presentas, Señor, dos tipos de audiencia. Aunque hay un pueblo reunido, Señor, unos oídos oyen y obedecen, y otros oídos oyen e ignoran tu palabra. Señor, yo te ruego que en esta mañana, por tu misericordia, Señor, nos concedas a esta audiencia, Señor, que estamos aquí, el que oigamos tu palabra y no la ignoremos, sino que podamos ponerla por práctica, Señor, que podamos cimentarnos en tu palabra y que nuestra vida esté cimentada sobre la roca segura, eterna roca de salvación, que es nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En Cristo te lo rogamos, Señor eterno. Amén. Amén. Esta pregunta que voy a hacer a continuación seguramente no a todos les va a gustar, porque tal vez les traigo un recuerdo un poco triste. Pero ¿quiénes de los que está aquí alguna vez ha sido atracado? Hay algunos allí. ¿Y a cuánto fue con arma? Eso debe ser un susto tremendo. A mí no me han atracado hasta el día de hoy. Espero que eso continúe hasta el final de mi día, si el Señor en su misericordia quiere. Pero evidentemente vivimos en un mundo donde pues estamos a la merced, ¿no?, de personas con estas ataques para quitarnos nuestras pertenencias, ¿cierto? Ahora, no sé en los tiempos del Señor cómo eran realmente los ladrones. Solamente tenemos como una especie de imagen cuando aquel hombre va descendiendo, va a Jerusalén, va al camino de Jericó y le sorprenden unos ladrones y lo dejan allí tirado, golpeado, casi muerto. Y dice que pasó un sacerdote, pasó un levita y luego un buen samaritano, un hombre se compadece de él y lo lleva a un mesón, lo lleva a un lugar para que le atiendan y le curen sus heridas que había propiciado estos ladrones. O sea que esos ladrones eran terribles, al igual que los ladrones de nuestros tiempos. Ahora, imagínese usted por un momento, teniendo en cuenta los ladrones que vemos en esa historia y los ladrones del tiempo de hoy, de los que algunos han tenido la experiencia o de los demás que sabemos todos que existen estos malvados. Piensa en un momento en Jesucristo, quien vino para dar su vida para rescatarte, y la compañía que tenía al lado derecho y al lado izquierdo eran estos personajes terribles. Eran dos ladrones. Cristo tenía un ladrón a un lado y un ladrón al otro. Eran tres cruces allí y uno solamente de ellos era inocente. Y todos, si de pronto conocemos la historia, que uno de estos hombres allí, después de haber sido un malhechor, porque dice que Jesús fue crucificado entre malhechores, este malhechor, uno de ellos, termina arrepintiéndose y clamando ante el Señor, y el Señor le dio misericordia, le extendió gracia y le salvó. Y cuando escuchamos esa historia, muchas cosas se vienen a nuestra mente. ¿Qué pensamos? Óyeme, este tipo fue malo toda la vida y en lo último ahí se salva. Eso no es justo. No es justo, porque ahora yo me salva el Señor este tiempo y ahora yo tengo que vivir el resto de mi vida obedeciendo y cumpliendo su palabra, porque a veces la vemos como gravosa. Y este hombre simplemente fue un malhechor toda su vida y en lo último alcanza salvación. El Señor tiene misericordia de él. Mis hermanos, pensar de esa manera, yo creo que está mostrando una verdad en nuestro corazón, y es que no ha comprendido la gracia que le fue otorgada. No importa la edad que nos haya otorgado, el Señor nos dio gracia si nos ha rescatado para que ahora nosotros podamos vivir. Nosotros ignoramos que el ladrón en la cruz, los dos ladrones de hecho, habían escuchado las palabras de Jesús. Los dos ladrones habían escuchado, porque Dios dice: mira, tú no eras esto, bájate. Tú no eras este otro,
¿qué haces allí? De alguna u otra manera ellos habían escuchado los dichos acerca de Jesús. Pero ¿qué hicieron? Uno ignoró y el otro creyó. Y básicamente lo que vamos a ver nosotros en esta parte final del Sermón del Monte. Hay dos audiencias. Ambos escucharon las mismas palabras de Jesús. Se van a sorprender de su autoridad. Pero unos van a vivir conforme a esas palabras y otros no. Y evidentemente la pregunta aquí va a ser: ¿quiénes vamos a ser nosotros? ¿Cuántas personas no piensan, voy a tener una oportunidad en su vejez? Quizás algunos de los que está aquí está pensando, yo voy a ir porque es que esta semana me he sentido, perdónenme la expresión, me he sentido barro, me he sentido un poquito malo. Así que voy a ir a la iglesia, voy a ir a la reunión, voy a ir a un lugar donde pueda encontrar la palabra del Señor y ahí me voy a sentir mejor. Pero luego parece que hay una desconexión el resto de la semana. Eso es triste. Ahora tendemos a pensar, no, la oportunidad me va a llegar como el ladrón en la cruz cuando tenga X edad. Cuando ya me haya dejado yo y haya vivido mi vida y me vaya a dedicar a ella. Es algo que creo que una vez lo comenté acá, me parece, no estoy seguro, pero era como mi mamá me decía cuando el Señor por su misericordia me salva. Tenía entre 17 y 18 años y empiezo a ir a la iglesia, y luego mis hermanas, que le llevo 14 años, mis hermanas mellas, empezó mi mamá a vestirla para ir al carnaval. Y yo le decía, ¿pero para qué la llevas en eso? Y ella me decía, usted ya disfrutó, déjela que ellas disfruten y ellas verán después que vayan al Señor cuando ellas quieran. Y ese sentido parecería como que el Señor, cuando llega a convertirse o te conviertes en cristiano, el Señor te hace suyo. Parece que el Señor, algunos lo piensan, el Señor te va a quitar todo tipo de deleite. Parece que ahora vas a vivir como un amargado. Y eso no es cierto. Ahorita cantábamos de un gozo. Es un río de amor, de gracia y perdón. Trae gozo al pueblo del Señor. Hermano, el carnaval, que yo participé del carnaval tocando. El carnaval, mis hermanos, dice el lema, quien lo vive, quien lo goza. Y eso no es cierto. El gozo solamente se encuentra en Cristo. De manera que esa realidad que enfrentaba mi mamá es el mismo pensamiento que muchos cuando ven la historia del ladrón en la cruz piensan. Oye, es bueno, mejor yo hago todo mi despilfarro en mi vida y al momento final el Señor que me dé misericordia me salvó y ya está. Pero no hay seguridad de que eso nos va a ocurrir. Nosotros pensamos en ocasiones así y terminamos procrastinando el afirmarnos en su palabra, el afirmarnos en su verdad. Pensamos que esto puede esperar, que esta decisión puede tomarse un tiempo, y Jesús aquí está siendo contundente. Escuchaste mi palabra, tienes dos maneras de responder: obedeciendo o simplemente no haciéndolo. Pero no pone una opción de temporal, por una opción inmediata. Nuestro pasaje afirma eso. No deberíamos ignorar su palabra. Jesús ha hablado y la multitud no solamente debe escuchar de la palabra de Jesús, la multitud debe obedecerle, debe cimentar su vida, someter su vida a la palabra del Señor. Jesús invita que seamos edificados en su palabra. Jesús nos invita a que nosotros consideremos su palabra como esa guía y dirección para la vida. Y fíjense cómo lo va a Él a representar a través de una casa que tiene una estabilidad. Y la única manera de estar estable es en algo que sea bien estable. Pensar que el ladrón en la cruz ha sido más de buena es un error. O sea, pensar, el ladrón, ¿qué tipo de buena ese? Estaba ya perdido y ahí hablando, refunfuñando del Señor, como algunos de nosotros. Los aleluya, mira de dónde va, con la Biblia bajo el brazo. Y ahora tú eres uno que se pone la Biblia bajo el brazo y vas a cantar aleluyas al Señor. Pero antes lo criticábamos. Y el ladrón en la cruz está en la cruz diciéndole al Señor, míralo, y el otro en la cruz le hace la segunda. Hasta que de repente uno, bueno, no pudo bajar su brazo, pero se rindió, lo que quería decir. Los brazos no lo puede bajar, pero se rindió. Se rindió y reconoció, necesito este Salvador. Y clamó al Señor y el Señor le extendió su misericordia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le rescató, pero al otro no lo hizo. El otro no, habiendo escuchado también del Señor, se mantuvo en lo suyo. Muchos piensan que lo mejor es vivir la vida loca y dejar la vida de fe para el final. Pero si el Señor nos llama, nosotros hoy somos llamados a vivir esa vida desde ya y no esperar hasta algún momento, porque no sabemos si ese momento llegue después. Si tú has oído, se espera de ti obediencia, y eso es lo que va a ser mi propósito de presentar a través de este texto. La condición para una vida estable es estar cimentados en su palabra. No hay nada en este mundo en lo cual tú puedas estar estable. No hay nada. Muchos de ustedes seguramente han tenido un trabajo excelente que les daba una calidad de vida superior, y de repente eso que parecía estar seguro se le fue entre los dedos.
Muchos han tenido una relación de pareja que han dicho, wow, este tipo me ha prometido darme cielo y tierra, y de repente abandonó. No hay ningún cimiento que pueda ser estable para nosotros en este mundo. Y Cristo promete que solamente estamos en un cimiento estable en su palabra, en lo que Él dice, en sus palabras. Y esa es mi invitación. La condición para una vida estable es estar cimentados en su palabra. La idea de nuestro pasaje nos lleva a una construcción, emulando con esto la construcción de nuestra vida. La decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, la más importante, es esta: en dónde va a estar cimentada, anclada nuestra vida, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos entonces, en primer lugar, cómo luce esa vida estable que está cimentada en la palabra del Señor. Versículos 24 y 25 nos dicen: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Oye, en primer lugar. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras, ok, oír es la actividad que quizás todos estamos haciendo, escuchando de la palabra del Señor, pero luego dice, y las pone en práctica. Esas es las dos cosas, oír y hacer. Ser oidores y hacedores de su palabra. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En esos días había una multitud que estaba escuchando a Jesús. Nosotros hemos durado meses estudiando estos 3 capítulos. Pero recuerden que eso fue una sola sentada de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose les enseñaba diciendo, y empezó: bienaventurados los pobres en espíritu. Y allá arrancó para terminar aquí. Esta es la conclusión del sermón de Cristo. Y eso es lo que está diciendo Él. ¿Qué palabras está hablando Él? No solamente está aquí yo estoy diciendo, es todo lo que Él ha dicho en el sermón. Quien escucha mi palabra, todo mi sermón, todo lo que acabo de decirles y lo pone en práctica, será como un hombre que va a construir su vida sobre esto que yo acabo de decirlos y no sobre otras cosas vanas. Las otras cosas vanas que Él está diciendo es todo lo que hemos visto. Recuerdan ustedes, oyeron que fue dicho, pero yo os digo. No escuchen lo otro que ustedes escucharon, escuchen lo que yo les digo, pero no solamente lo escuchen y comparen, sino que pónganlo por obra, pónganlo en práctica. Sus palabras, el sermón que le ha dado, quien las vive, las pone por obra. En este caso, el refrán tiene más sentido no en el carnaval, sino aquí. Quien vive estas palabras es quien realmente la goza. Es una casa, mis hermanos, sobre la roca. Mi hermano Jaime ya explicará después sobre el final lo que yo voy a decir en mis palabras. Yo no soy arquitecto ni ingeniero civil. Allá mi hermano Jaime se encargará, luego usted le pregunta al final. Tiene una manera para acercarse a él. Pero yo una vez vi un documental donde explicaban cómo pudieron hacer esos edificios en la arena de la playa por allá en los Emiratos Árabes Unidos. No sé si fue en Dubái, no recuerdo si fue en alguno de estos otros, Qatar o algo, pero era un lugar donde quería el jeque un día se levantó y dijo: tengo plata, quiero hacer algo, así como Salomón en el Eclesiastés, ¿no? Quiero hacerme algo. ¿Qué me voy a hacer? Me voy a inventar un edificio que esté pegado a la playa y que tenga forma de vela. Ah, bueno, está bien, voy a contratar a mejor gente. Y cuando van a hacer una inspección del terreno, ¿qué tiene la arena en la playa? Es blandita, ¿no? La capacidad que tenía era que se iba a hundir. Y entonces cuando ellos hacían la prueba del terreno, el terreno se vaciaba, se hundía. No podía construir un edificio, y sobre todo la dimensión que tiene ese edificio. Y lo que ellos hicieron fue el siguiente experimento, y la persona lo explicaba así, por eso lo explico así. Es como cuando usted coge un pitillo, una pajilla de esta, ¿no? Y usted le llena de tierra. Si usted pone el pitillo y le hace así, es débil, ¿no? Se quiebra todo. Pero cuando ellos lo llenaban con esa arena mojada, ese pitillo se ponía duro. Y así poniendo varios pitillos alrededor, hacían que el terreno se volviera duro. Y lo que ellos hicieron fue construir unos pilotes, no sé, de acero, algún material, y enterrarlo a presión en la tierra, y un montón hacia alrededor del otro para que esa tierra se volviera dura. Y ahora sí poder construir un edificio allí nomás en la playa. Realmente nosotros cuando vamos a construir buscamos un terreno estable. Usted no va a construir pegado o al pie de un risco sabiendo que se le va a caer su construcción. Tiene más sentido buscar algo que sea sólido para que podamos nosotros tener una buena edificación. Y esa es la ilustración que está utilizando el Señor. Si tú vas a construir una casa, tiene que ser sobre algo que sea sólido. El que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica es alguien que está poniendo su vida en el terreno mejor que puede ponerla, en el terreno más estable, en el terreno más seguro. Es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué sucedió?
Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo lo externo vino a azotar la casa, pero la roca no cayó. La casa, por ende, no cayó. Y eso es algo que nosotros podemos tener seguro. Cuando habla de esta realidad de estar cimentados en la roca, no es estar cimentado en algo realmente, literalmente externo, sino es una verdad que nos transforma internamente. Ese Señor obrando en nuestro ser. Y no importa lo que venga afuera, nos mantenemos firmes, estables, sólidos, porque el Señor es quien nos sostiene. Como cantábamos ahorita, Él me sostendrá. Eso es lo que está implicándonos nuestro Señor Jesús. Él con esta ilustración incluso está cumpliendo lo que diría sobre el final de Mateo, cuando nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Es una realidad. Vamos a ser azotados, vamos a ser en el sentido de que vamos a recibir cualquier impacto sobre esta casa, pero el Señor promete sostenernos, promete estar con nosotros si nosotros estamos cimentados en su palabra. El Señor nos pone que para poder vivir nosotros toda la verdad que Él ha dicho tiene que ser sometido, rendido a su palabra. El hecho de que un hombre no adultere simplemente porque no está con otra persona, sino que sus pensamientos, y este es una buena ilustración de este punto. Nosotros cuando pensamos, cuando Jesús está hablando de la fornicación, del adulterio, Él dice que no solamente cuando alguien está de manera física, sino que si en sus pensamientos ya pensó con una mujer, ya adulteró con ella, en su ser, en su corazón. Y lo que nos está diciendo aquí es que nosotros nos sostengamos en su palabra. Y es lo que luego va a decir Pablo cuando nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La única manera que nuestro pensamiento ni siquiera luche con una verdad lujuriosa, con una realidad lujuriosa, es si nos sometemos a la palabra del Señor, si nos sometemos a Cristo. Y es lo mismo que está presentándonos acá, nuestra casa fundamentada sobre la roca que es nuestro Señor. Perdón. No es muy común, mis hermanos, encontrar a nosotros a alguien que desee morirse. Yo sé que muchos han dicho alguna vez, ya para qué sigo viviendo, ya me quiero ir de este lugar. Y alguna vez en tu queja y en tu pecado, porque eso es un pecado, porque usted no es el Señor, Señor, ya llévame. Hay personas que te dicen eso, pero la realidad es que no todo el mundo, la realidad es que no, es un momento de un grito, es una queja sin sentido. Gran parte de las personas no desean morirse. Lo que sí es muy común es que esa persona quiera vivir conforme a su propia voluntad. Las personas normalmente no quieren morirse, quieren es vivir a su modo, como la canción de Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Yo quiero vivir conforme a mis propios lineamientos, y eso diríamos, y eso desde cuándo es así, desde que empezamos a pecar. ¿Cuál es la tentación que le da la serpiente a la mujer? Serás como Dios. Ya no tendrás que alinearte a lo que Él dice. ¿Cómo así que no puedes comer de ese fruto? Mira, hazlo. Mira, ¿no te parece bonito? Dale. Y eso es lo que nosotros hacemos. Señor, lo que tú me dices no lo quiero tanto, yo quiero hacer mi propia voluntad. Y esa es nuestra lucha continua. No es por no querer vivir, es por querer vivir a nuestra manera. Y es lo que Cristo aquí nos está diciendo. Afírmate en mi verdad. Y de ello nos va a seguir hablando el texto, de cuando nosotros o de cuando una persona, escuchando la palabra de Jesús, prefiere mejor no ponerla en práctica. Versículo 26. Oye, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Oye, pero no pone en práctica. ¿Qué tiene en común con la otra parte de la audiencia? Que ambos oyen. ¿Qué no tienen en común? Que unos la ponen en práctica y que otros no la ponen en práctica. Estos que no la ponen en práctica son como unos que pusieron un edificio ocurrente, le dijeron, no, se le va a caer a otro, pero a mí no, yo voy a poner la casa sobre una arena que se puede vaciar. Es como una casa sobre la arena, es como una casa o como un lugar que se le hace un estudio del suelo, pero que no pasa realmente los controles. No sé si aquí ha pasado, no lo conozco, pero en Barranquilla ha habido un lugar donde finalmente no se pudo construir y han sido demandas tras demandas tras demandas. ¿Qué días hace como creo que un mes o algo así, o sea, tiempo cercano, esas construcciones tienen creo que más de 15, 20 años de que se vinieron a piso, de que se empezaron a rajar los edificios, que es un lugar llamado Campo Alegre, Barranquilla, donde las empezó a ceder y de una u otra manera el alcalde Char tiene implicación allí, o algo así, no sé, porque la gente fue no hace mucho, hace como un mes, a la casa donde iba a echar y la gente le hizo como una especie de paro y que le respondiera todavía por eso. No sé si es que no le han respondido. La verdad no conozco la
la historia, pero me pareció curioso que eso fue hace mucho tiempo que ocurrió y todavía la gente está peleando contra esa realidad. Porque en este caso esta persona confió, seguramente hubo alguien que hizo un estudio del suelo y dijo, no hombre, eso no cede. Pero luego cuando se dieron cuenta, el terreno sí cedía y todos esos edificios terminaron desquebrajándose. Un mal estudio del suelo, mis hermanos, hace que un edificio va a terminar cediendo y va a terminar cayendo. Si aquí es lo que el Señor nos está presentando a nosotros. ¿Dónde vamos a construir nuestra vida? ¿En algo estable o en algo inestable? Si es en algo inestable, tienes que tener seguro, se va a caer. Hermanos, y muchos lugares donde las casas se empiezan a abrir las paredes, una vez más le pregunto al hermano Jaime de eso, lo que muchas veces hace la gente cuando ve que la pared se le está abriendo, ¿saben qué hacen? Le ponen unas grapas, he visto yo, de metal, que le atraviesa una pared y una para que la pared no ceda. Y usted sabe que eso es temporal. Y la gente está con el miedo que se le va a venir la casa encima. Y la tragedia que va a ocurrir, que es lo que dice el Señor, va a ser una grande ruina, porque la casa se va a caer. Y usted si tuviera que vivir en una casa, usted diría, no, esto me da miedo, esto se puede caer en cualquier momento. ¿Cierto que sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Si no es en mis palabras que tú vas a cimentar tu vida, un día vas a ver una grieta y vas a querer ponerte a inventar y que poniendo grapas. Eso se va a caer. Eso se va a caer. Y cuando llegue la primera dificultad, tú vas a terminar desmoronado, pero en Él es donde podemos nosotros estar seguros. Es tonto, mis hermanos, invertir en un negocio que no va a dar dinero. Si usted le dicen, en esta esquina todo lo que se ha montado da pérdida, y mira, monte el negocio aquí, que seguramente a ti también te va a dar pérdida. Oh, sí, mira, toma, aquí está la plata, vamos a invertir allí. ¿Cierto que usted diría, esto no tiene sentido? ¿Cómo voy a invertir en un lugar que nadie pasa por allí? ¿Cómo voy a montar un negocio en un lugar que nadie lo visita? No tiene ningún sentido. ¿Cierto que usted diría que el que hace eso sería alguien tonto? Hermanos, sería nosotros, escuchando las palabras de Jesús, no invertirlas en el lugar donde Él dice, esto es seguro, y decir, no, yo lo voy a poner aquí, porque es lo que yo quiero hacer. ¿Cuál es la consecuencia de esto, mis hermanos? Lo inevitable, versículo 27. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. La consecuencia de la necedad, mis hermanos, es destrucción. No hay otra manera. Es de necios en nosotros no escuchar la palabra del Señor y ponerla por práctica. No sería un hombre sabio, sería como dice aquí el Señor. Es de un hombre insensato el escuchar la palabra del Señor y no ponerla por práctica, como lo es el edificar una casa sobre un terreno inestable. Como he señalado, las personas suelen aferrarse a la vida, solo que no a la manera de Dios, sino a su manera. Prefieren profesarse ateos o agnósticos con el fin de no tener que obedecerlo. Muchas personas que dicen ser ateos, por no la gran mayoría, lo hacen porque no quieren tener que rendirle cuentas a nadie. Porque dicen, no existe un Dios, y así poder vivir a nuestra manera. Pero en la práctica hay personas que dicen que no son ateas, sin embargo viven como ateos. Viven con su propia ley y siendo ellos sus propios dioses. Entonces en la práctica siguen siendo ateos. Dios no, o al menos no toman al Señor como su Dios, sino que el propio Dios de ellos son ellos mismos. Son ellos mismos. Así que aquí el Señor nos está llevando a que podamos considerar. Jesús señala que solo hay dos tipos de personas: los que creen en Él, los que escuchan su palabra y la ponen en práctica, y los que escuchan su palabra y no. Y una vez más repito, ¿de qué tipo eres tú en esta mañana aquí en este lugar? ¿De qué tipo somos? El texto termina entonces cerrando con una idea de cómo las personas que estaban en el tiempo de Jesús terminaron escuchándolo. Ahora vamos a ver el ejemplo práctico en el tiempo de Jesús para luego verlo hacia nosotros. ¿Cómo termina el sermón del monte? Con la respuesta de las personas. El sermón terminó en lo que yo acabo de leer hasta ahora. Y ahora viene una pequeña muestra de cómo la audiencia en ese día respondió. ¿Qué fue lo que dijo esa audiencia en ese día? Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Qué vemos allí? ¡Wow! ¡Qué increíble Jesús! ¡Qué tremendo sermón! Y mira, me golpeó, me erizó, me sentí compungido y conmovido. Ajá, ahí. No, y no se parece a los demás que yo he escuchado. Ajá, ahí. No nos dice si lo pusieron por práctico o no. Nos deja ahí en ese suspenso.
como un acorde no definido, como una canción que no terminó en el círculo y lo dejó. ¿Qué pasa? No nos dice, pero nos dice, tienes que escuchar y obedecer. Nos deja a nosotros en ese suspenso también. ¿Cómo tú vas a responder? En ese tiempo hubo una admiración. ¡Wow! ¡Qué autoridad la de Jesús para hablar! ¡Qué autoridad para Jesús enseñar! ¡Qué autoridad la de Jesús para decirnos esto! Ok, si me escuchaste, mi autoridad, ponla por obra. Pero no nos dice qué hizo la persona, simplemente que en la comparativa dicen, es tremendo Jesús como nos enseña. Esa es solamente la pregunta. ¡Ay, qué bonito habla Jesús! Nunca había escuchado a alguien hablar así. Mira, tiene autoridad. Lo que ellos están diciendo es, lo que él enseña lo dice como alguien que tiene autoridad, y no era como estos hombres que simplemente era algo que era una tradición. Y eso ya lo estuvimos viendo alrededor del Sermón del Monte. Pero aquí lo que se espera no es que se sorprendan, sino que hay una respuesta genuina y verdadera. Es la construcción de una vida alrededor de las palabras de Jesús, el fundamento de lo que Jesús enseña, lo que Jesús instruye, su verdad proclamada. Nosotros tenemos que declarar no solamente de que Jesús es alguien bueno, alguien maravilloso, es cimentarnos en lo que Él ha hecho, cimentarnos en sus palabras y en sus hechos. A las personas les suele gustar Jesús. Es raro que una persona no diga, no, a mí Jesús me cae mal, raro. Incluso ateos dicen, no, a mí Jesús me parece un tipo increíble, alguien iluminado, dirán en algunas otras religiones. El Señor Jesús siempre tiene como ese sentido de que la gente lo ve como alguien admirable. Wow, dar su vida o darse por el favor de otros, eso es algo que es superior, no cualquier ser humano lo hace. Y lo ven simplemente en esa óptica, alguien bueno, alguien loable por lo que ha hecho, pero no están dispuestos a aceptarlo como su rey, simplemente a señalarlo como alguien digno de ser admirado. No sé, sería a la par de un Messi o un Cristiano Ronaldo tal vez, haya admirado, pero no alguien para ser considerado como su rey. Eso es lo que C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, señaló acerca de Jesús, en lo que él llamó lo que se conoce como el trilema de Lewis. No es un dilema, dos opciones, sino tres opciones. La primera, respecto a Jesús, la primera es señalar que Jesús era un loco, porque él creía que era eso, el rey, el hijo de Dios, pero realmente no lo era. Pero él estaba convencido y empezó a hablar como alguien que se cree esa mentira. Entonces era simplemente un loco, alguien que se cree simplemente eso, y era simplemente un lunático que vino y animó a muchos otros. La otra opción que tenemos acerca de Jesús es que es un mentiroso. Él sabía que no era lo que él decía ser, pero estaba engañando gente para poder tener un grupo de personas que le siguieran y tener esta condición de maestro. O la tercera opción, y es que Jesús era el Señor, y entonces demanda de nosotros obediencia porque Él es el Rey. Son las tres opciones: o un loco, o un mentiroso, o es el Señor. Y si es el Señor, lo que Él está diciendo aquí, entonces tiene totalmente el sentido, porque Él nos está demandando a nosotros: cimenta tu vida en mi verdad. Y mis hermanos, yo digo la opción que dice Lewis porque él estaba hablándole a una población atea, pero si estamos aquí y proclamamos a Jesús, no tenemos otra cosa que decir sino Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, y ante Él, ante ese señorío de Cristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y es lo que nosotros venimos a proclamar y adorar. Pero si esa es una realidad en la cual nosotros confiamos, entonces debemos vivir cimentados en ella. La condición para tener una vida estable es estar cimentados en su palabra. No pensemos, mis hermanos, que podemos vivir como querramos y al final aferrarnos a una oportunidad como la del ladrón en la cruz. Yo voy a vivir de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, de disco en disco, y voy a vivir mi vida libre y voy a vivir simplemente haciendo mis cosas como si no existiera un rey al cual yo le debo obediencia. No tenemos ese llamado como el ladrón en la cruz. Él ha venido a darnos vida en abundancia, y esa vida empieza ahora. Si tú te entregas a Cristo, si tú eres de Cristo, esa vida ya ha empezado, esa vida ya ha comenzado. Tú que oyes su palabra hoy aquí, eres parte de esta audiencia. ¿Dónde vas a cimentar tu vida, mi hermano? Si tú eres un creyente de años, ¿no ha valido la pena que nuestra vida haya estado cimentada en la palabra del Señor? ¿No ha valido la pena? Hemos tenido unas embestidas, mi hermano, unas tormentas, unos huracanes, algo que ha movido la casa, pero no se cae. Parecemos el perrito ese de los taxis, pero esa cabeza no se cae. Ahí estamos firmes. El Señor nos ha estado firme porque Él es la roca.
que sostiene nuestras vidas. Y esa roca es inconmovible, es una roca eterna de salvación. Y Él lo ha mostrado en nuestras vidas hoy. Y a ti que tú nos visitas hoy puedes ver esa verdad también en nosotros, porque el Señor que lo proclama lo ha mostrado en nuestras vidas. A veces escuchamos de personas que parecen que sus vidas están mejor y no son cristianos. A veces vemos de una persona que está afuera y dice, mira, nunca ha ido a la iglesia y le va mucho mejor que nosotros. Y póngale más si quiere mucho mejor que nosotros. Tan mejor. A veces hasta lucen contentos. Parece un dibujo de los testigos de Jehová. Todos contentos, felices, se bajan de sus carros, tienen propiedades y decimos, qué increíble. Lucen mejor que nosotros y no son cristianos. Y pensamos, seguramente le va a pasar como el ladrón en la cruz. Al final viene a arrepentirse ese malvado y el Señor le da misericordia. ¿Usted no recuerda esa parábola que dice que unos hombres pensaron así y que estaban refunfuñando? Y dice el Señor que les da el salario a todos por igual, y unos trabajaron desde tal hora y uno que trabajó nada más de 5 a 6 y le pagaron el salario de todo el día. Y estos estaban aburridos. Yo trabajé todo el día y me dieron a mí este salario y a este le dieron el mismo salario por lo mismo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor que salva, mis hermanos? Bendito Dios que está salvando a su pueblo a la edad que lo haya querido salvar. Hermano, Dios no te está arruinando a ti, joven, que estás aquí, los más jóvenes. Dios no te está arruinando a ti tu vida, al contrario, te la está llevando a que sea estable, a que esté en un lugar estable. Los que han vivido aquí y han tenido 50 años fuera de Cristo y vivieron una vida desenfrenada, les va a pasar como las palabras de un amigo hermano que ya está en la presencia del Señor, que me decía, Angelito, cuánto me habría encantado a mí escuchar del Señor a la edad tuya. Y ese señor había tenido una vida licenciosa bastante, y eso no lo comparaba con Cristo. Joven que estás acá, no es comparable. Cristo es mejor que cualquier cosa. Estar nuestra vida cimentada en Él es mucho mejor. Es realmente ahí donde vamos a experimentar el gozo. Podemos vernos tentados a desistir, mis hermanos, a buscar otro terreno en el cual querer edificar nuestras vidas, pero perseveremos. Tal vez hayan tormentas, huracanes, ciclones, pero el Señor nos sostendrá hasta el final. Él bajó a salvarnos. Está ahora a la diestra del Padre, pero va a venir por nosotros y está con nosotros. No hay mejor terreno en el cual nuestras almas puedan estar cimentadas que en la palabra de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero tú que estás aquí y que al igual que en mi caso, como te contaba, a los 17, entre 17 y 18 años conocí al Señor. Realmente a los 19 creo que fue realmente que el Señor me afirmó mi paso, porque entre esa etapa inicial siempre uno está como allí como que luchando, al menos fue mi caso. Pero al igual que tú, yo he vivido una vida lejos del Señor y de su palabra, y comparándolo con lo que he visto en otros y con lo que he visto en mi propia vida, no hay mejor lugar seguro que estar en Cristo. Yo no estaba firme aunque pudiera pensarlo, pero si confías en Él, promete Él darte el verdadero sentido y seguridad a tu vida. No hay otro lugar en el cual nosotros podamos afirmar nuestras vidas sino en Jesucristo. Y hoy esa invitación también es para ti. Si tú oyes sus palabras y las obedeces, serás como una casa que está cimentada sobre la roca, que aunque venga lo que venga, no caerá. Esto no quiere decir que no va a venir las cosas. Mira lo que estoy diciendo. Jesús dice, van a venir. El sufrimiento no se nos quita porque seamos cristianos, pero se nos hace estar seguros aún en medio del sufrimiento. Aún en medio del sufrimiento podemos nosotros tener confianza. El único incuestionable firme cimiento en el cual toda vida encuentra fortaleza y seguridad es en Jesús, nuestra roca eterna. Lo digo una vez más. El único e incuestionable firme cimiento en el cual toda vida encuentra fortaleza y seguridad es en Jesús, la roca eterna. Aferrémonos a Él, mis hermanos. Cuán firme cimiento es nuestro Señor. Oremos y descansemos en que estamos en el mejor estructura donde puede estar cimentada nuestras vidas, si estamos en Cristo Jesús. Oremos. Cuán firme cimiento eres tú, Señor Jesús.